Bien, muchachos, continuamos el estudio del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Observa, vamos a ver un tercer caso para reconocer el cálculo del máximo común divisor. Repito, cálculo del máximo común divisor de dos números. Este tercer caso es el llamado método de las divisiones sucesivas o conocido también como algoritmo de Euclides. Y lo vuelvo a recargar, solamente para el máximo común divisor. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú quieres calcular el máximo común divisor de dos números A y B, repito, quiero calcular el máximo común divisor de los números A y B, lo que vamos a hacer es dividir el número A entre el número B. Y para ello vamos a hacer esta distribución. Esta distribución donde aparecen tres filas. La primera fila vamos a ubicar los cocientes, en la segunda los divisores y en la última los residuos. De tal manera que cada columna corresponda a una única división. Divido A entre B, me obtengo el cociente 1 y el residuo 1, si es una división inexacta. Al ser una división inexacta, lo que vas a hacer es que este residuo se convierte en el siguiente divisor. Entonces ahora, justamente la distribución es de esa manera, B es dividido entre R1. En esta segunda división, el cociente aparece en la parte superior, cociente 2, y el residuo 2 aparece por acá. Nuevamente, si la división es inexacta, el residuo se convierte en el siguiente divisor. Y así vamos a continuar sucesivamente, colocando cocientes, divisores y residuos en las ubicaciones señaladas. ¿Y cuánto se detiene? Se va a obtener que en la división exacta que se va a obtener después de algunas de ellas, este último divisor es el máximo común divisor. Eso es en esta última división. Repito, dividimos el número A entre B, el residuo se convierte en el siguiente divisor. Dividimos B entre R1, se obtiene otro residuo, se convierte en divisor, y así sucesivamente hasta obtener una división exacta. En la división exacta, el último divisor es el máximo común divisor. Ese es el máximo común divisor de los números indicados, de A y de B. Repito, máximo común divisor de los números A y B es el último divisor cuando la división que se ha realizado es una división exacta. Es allí cuando se obtiene justamente ese resultado. Por ejemplo, quiero calcular el máximo común divisor de 204 y 84. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a hacer la distribución indicada. Trazamos las tres filas que están señaladas acá y procedemos a realizar las divisiones. A ver, por ejemplo por acá, una primera, una segunda y si hubiera más, vamos a ver. ¿Qué es lo que haces? Divides el mayor entre menor, saldría 204 dividido entre 84. Con 3 por 84 me paso, saldría con 2. 2 por 84 saldría ¿cuánto? 168. 168 pasa a restar, 14 menos 8 saldría 6, quedó en 19. 19 menos 16 me quedaría 3. Ya está. Primera división. Dividendo, divisor, cociente y residuo. Como es una división inexacta, este residuo se convierte en el siguiente divisor. Entonces ahora 84 lo dividimos entre 36. Divides 84 entre 36, saldrá 2. 2 por 36, 72. 72 resta 84 y el residuo viene a ser 12. Continuamos realizando lo que te dije. Residuo que aparezca se convierte en el siguiente divisor. 36 ahora se divide entre 12. 36 entre 12 sale 3 y 3 por 12, 36. Residuo 0. Apenas tú obtengas una división exacta, reconoces que ese último divisor es el máximo común divisor buscado. Entonces puedo afirmar que en este caso el máximo común divisor, ¿de quiénes? De los números iniciales, de 204 y de 84, viene a ser igual a este número, viene a ser igual a 12. Justamente ese es el proceso a realizar. Profesor, entonces ¿siempre tengo que continuar dividiendo cuando es una división inexacta? Por supuesto que sí. Cada vez que haya residuo pasa a ser divisor. Y si tiene la división exacta, detiene las operaciones. Te planteo este otro caso, pero te voy a sugerir.
Las divisiones que tú realizas pueden ser divisiones por defecto o por exceso, porque tú perfectamente ya sabes que hay dos tipos de división inexacta, por defecto y por exceso. Entonces se puede realizar. A ver, realizamos el esquema como en los anteriores y tendría que dividir el mayor 200 entre 144. Entonces, al dividir 200 entre 144, veamos qué cosa se va a obtener. A ver, hemos hecho la distribución, 200 se divide entre 144. Ya está. 200 entre 144 sale 1. 1 por 144, 144. Resta 200, la diferencia saldría 56. Ya está. Como bien sabes, este residuo se convierte en el divisor siguiente. Acá tendré 56. Y para demostrar de que tú puedes realizar la división por defecto o por exceso, voy a realizar acá en esta columna la división por exceso. Aquí voy a colocar los términos de la división por exceso señalados, ¿ya? ¿Cómo será la división por exceso? Tengo que buscar un cociente que multiplicado por 56 sea mayor a 144. 2 por 56, 112. No, todavía no es mayor. Entonces con 3. 3 por 56 me daría ¿cuánto? 168. 168 le restamos de 144. ¿Cuánto sería la diferencia? 24. Entonces 24 viene a ser el residuo por exceso. Ahí está. Como hay residuo por exceso, este residuo vas a dividir. Y si gustas, volvemos a hacer la división por exceso o la división por defecto. Vamos a continuar la división normal. 24 divide a 56, cociente 2. 2 por 24, 48. 48 resta 56, me quedaría 8. Ya está. Continuamos la división, hago una columna más por acá. Y en la siguiente columna, el 8 pasa a ser el divisor. Ya está. Y 8 que va a dividir a 24, 24 y 28, cociente 3 y residuo 0. Ya sabes, cuando el residuo es 0, el último término que aparece como divisor es el máximo común divisor. Podemos afirmar entonces que el máximo común divisor de los números 200 y 144 viene a ser igual a 8, que es el último divisor en la división exacta. Ya está. Veamos ahora algunas propiedades del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo. Por ejemplo, si A y B son números primos entre sí, es decir, no tienen más divisores comunes que la unidad. Cuando calculamos el máximo común divisor de dos números primos entre sí, tales como A y B, el máximo común divisor inmediatamente tiene un nombre, vale 1. Entonces, cada vez que veas dos números primos entre sí, dos números PESI, su máximo común divisor vale 1. O si tú ves que hay dos números cuyo máximo común divisor vale 1, significa que son PESI, son recíprocos. Y a su vez, si tú tomas el mínimo común múltiplo de los mismos números A y B, entonces el mínimo común múltiplo, escúchame bien, el mínimo común múltiplo será el producto de los números indicados. Ahí está. Por ejemplo, podemos decirte, quiero conocer al máximo común divisor de 16 y 25. 16 solamente tiene factor 2, el único factor primo contenido en 16 es 2. 25, el único factor primo que tiene 5. No hay más factores comunes entre ellos aparte de la unidad, son números PESI. Y como son números PESI, el máximo común divisor será de frente a la unidad. Si tuviéramos el máximo común divisor de los números, por ejemplo, 8 y 9, 8 solamente tiene mitad cuarta, tiene factor 2. 9 solamente tiene factor 3. Entonces también son números PESI. Y como son números PESI, el máximo común divisor también vale 1. Y si tú deseas aquí, por ejemplo, calcular el mínimo común múltiplo por esta propiedad, el mínimo común múltiplo será el producto de los números mencionados, 8 por 9, y eso nos da 72. Con respecto a este último caso, ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque podemos indicar acá una observación muy importante. Si se tiene el máximo común divisor del número A, del número B
del número C, del número D y varios más, donde estos números A, B, C y D son números PESI, entonces, si se busca el máximo común divisor de A, B, C y D, que son PESI, siempre va a ser la unidad. Es decir, que no necesariamente vas a tener dos números, puede haber 4, 5, 6. Si son PESI, su máximo común divisor vale 1. Pero escúchame, eso solamente es válido para el máximo común divisor. En el mínimo común múltiplo no se puede afirmar nada. Si tienes el mínimo común múltiplo de 3 números PESI, un momentito, tienes que ver qué tipo de números PESI son y podría ser el producto como no lo sea. Esto sí es una propiedad. Cuando sean dos números PESI, su mínimo común múltiplo, el producto de ellos. Segundo, si ahora tenemos dos números donde uno de ellos es múltiplo de otro, el número A es igual a un múltiplo de B. Entonces, si el número A es igual a un múltiplo de B, voy a reconocer qué cosa ocurre con el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Por acá te comento. Cuando calculamos el máximo común divisor de A y de B, vendrá a ser el menor de los números. Si este número fuera 3, un múltiplo de 3 es 24. El máximo común divisor de 24 y de 3 será el menor, o sea, el número B. Por el contrario, cuando tú deseas conocer el mínimo común múltiplo de dos números A y B, y vuelvo a repetir el ejemplo anterior, si este es 3, 24 es múltiplo de 3. El mínimo común múltiplo será el número mayor, en este caso el número A. Entonces, a manera de ejemplo, mira, a manera de ejemplo. Si tuviéramos que reconocer el máximo común divisor, ¿de quién? Por ejemplo, de 48 y 8. ¿Qué es lo que observas? 48 es múltiplo de 8. Por lo tanto, el máximo común divisor de un número que es múltiplo de otro es el menor de ellos. ¿Quién es el menor? 8. Pero si deseamos el mínimo común múltiplo ¿de quién? Por ejemplo, de 36 y de 4. 36 es múltiplo de 4. Mínimo común múltiplo de dos números donde uno es múltiplo de otro es el mayor de ellos. En este caso, 36. Bien, y esta propiedad nos ayuda para reducir los términos que aparecen en una expresión. Número 3. El número 3 aparece tanto para el máximo común divisor como para el mínimo común múltiplo. ¿En qué consiste el número 3? Cuando tú tienes un conjunto de números, varios números de los cuales quieres calcular su máximo común divisor o también su mínimo común múltiplo, entonces a veces resulta un poquito incómodo realizar la descomposición simultánea de varios números o la descomposición canónica de varios números. Entonces, para evitarlo, vamos a hacer lo siguiente. Mira, si tú tienes el máximo común divisor, por ejemplo, de los números A, B, C y D, tú puedes cambiar a dos o más números por su máximo común divisor y no cambia el valor. Es decir, que el máximo común divisor de 4 números lo puedes hacer igual al máximo común divisor de ¿quiénes? De un número n, de C y de D. Mira, acá hay 4 números, acá hay 3 números. ¿A qué se debe eso? A que el número n está reemplazando a A y B, donde el número n es igual al máximo común divisor de los números A y de B. De un conjunto de números, tú lo puedes reemplazar si es que él es el máximo común divisor de los números reemplazados. Y en forma similar, también se produce la misma idea para el mínimo común múltiplo. Si tienes que encontrar el mínimo común múltiplo de ¿quiénes? De los números A, B, C y D. Entonces, el mínimo común múltiplo será igual, escúchame, al mínimo común múltiplo de un número al cual lo voy a llamar M, C y D. ¿Qué cosa es M? El número M lo voy a llamar al mínimo común múltiplo de los números A y B. Es decir, tenía A, B, C, D, entonces en vez de AB lo reemplazo por su mínimo común múltiplo y el valor respectivo no cambia.
Esta propiedad me ayuda para el cálculo de varios números de los cuales quiero conocer o su máximo común divisor o su mínimo común múltiplo. Por ejemplo, a ver, observamos por acá. Quiero calcular el mínimo común múltiplo. ¿De quién? Por ejemplo, mínimo común múltiplo de 24. Mínimo común múltiplo de 24, de 8 y 12. ¿Qué es lo que me puede decir ahí? Pues bien, aplicando esta propiedad, te digo lo siguiente. Entre 24 y 8, 24 es múltiplo de 8. Y como 24 es múltiplo de 8, el mínimo común múltiplo de ellos, de 24 y de 8, viene a ser justamente 24. Entonces, ¿qué ocurre? Ya no coloco dos números, sino simplemente digo que esto será igual al mínimo común múltiplo de ¿quién? Esto reemplazado por 24. Habían dos números reemplazados por 24 y de 12. Pero esto también es sencillo para ti, porque mínimo común múltiplo de 24 y 12, como 12 divide a 24 o 24 es múltiplo de 12, el mínimo común múltiplo de dos números donde uno es múltiplo del otro viene a ser el mayor de ellos. Esto sale 24. O sea que el mínimo común múltiplo de los números iniciales vale 24. Asimismo, por ejemplo, máximo común divisor. ¿De quiénes? A ver, por ejemplo, máximo común divisor de 25, de 30 y de, digamos, 10. ¿Qué es lo que observas? Si observamos 30 y 10, 30 es múltiplo de 10. Si un número es múltiplo de otro, entonces el máximo común divisor de dichos números, en este caso de 30 y de 10, será el menor de ellos, y el menor será 10. Entonces, el máximo común divisor de estos tres números tendrá el mismo valor que el máximo común divisor de 25, que ahí está, pero ahora en vez de 30 y 10 los reemplazo por su máximo común divisor que vale 10. Y acá para dos números es más sencillo. ¿Cuál es el número que está contenido a la vez en 25 y en 10? Es 5, ya está. Por lo tanto, el máximo común divisor de los números iniciales vendría a ser 5. Esto es para nuestra propiedad número 3.